las curvas que presenta, que se reseca más la mucosita, expone más los vasos, podría ser, pero suelen ser de escasa cuantía, muy rápida, muy fácil de controlar, ¿no? Entonces es muy raro de que sea de una cantidad importante como origen de la desviación septal. Gracias, doctora. ¿Ya? Muy bien, ¿se ve en mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces este es nuestro caso clínico, ¿no? Que se los presento de esa forma. Entonces, a lo que yo quiero, a lo que yo voy es reconocer estos datos relevantes, que les reitero, es reconocer cada una de las piezas del rompecabezas con las que vamos a jugar. Entonces, tratar de reconocerlas todas y armarlas, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí, desviación de septum, puede ser que le encaje aquí o no, puede ser que es simplemente una sola, ya no es una pieza, ya sería todo el rompecabezas, ¿no es cierto? Entonces, eso, tenemos que ir jugando con esas piezas e ir armando con ellas para ver si encajan en este rompecabezas o de repente son varios rompecabezas que estoy armando al mismo tiempo. Entonces, ya les he dicho, una de las cosas importantes es el tiempo de enfermedad. Entonces, si bien es cierto, tiene un tiempo de enfermedad de hipertensión de larga data, no sabemos, o bueno, podemos considerarlo incluso varios tiempos de enfermedad, pero lo saltante, el motivo de la consulta de este paciente es un día. Hace un día, el cuadro clínico me parece que dice ayer, ¿ves? Ayer empezó a sangrar, o sea, tiene 24 horas de tiempo de enfermedad. Bien, si bien es cierto, tiene su hipertensión, que es muy importante considerarla. Además de eso, esta hipertensión tiene dos aspectos importantes. Uno, que hipertensión como tal puede ser la causa de la enfermedad, y otra cosa peor es que aparentemente mal controlada, ¿no? Porque ahí dice de que a veces toma enalapril. Lamentablemente nuestros pacientes son así, indisciplinados, dicen, me tomé un mes de enalapril porque la receta, el doctor me dio por un mes. Pero no te dijo que de por vida tienes que tomar, sí, pero como solo me dio un mes, pues yo tomé solo un mes. O me sentí mejor y ya no quiero tomar. O mi vecino me dijo que el enalapril produce tos y lo dejé de tomar. En fin, una serie de justificaciones para que el paciente a veces haga tratamientos incompletos, ¿no? Pero es un dato que nos puede contribuir. Ahora, la edad del paciente. Cuando veamos más profundamente epistaxis, veremos que la edad influye. En los jóvenes, o mejor dicho, vayamos al revés, las epistaxis anteriores son en altísimo porcentaje, un 85-90% de las epistaxis son anteriores y solo un 5-10% son epistaxis posteriores. Las epistaxis posteriores son más frecuentes en los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces esto de la toma irregular de su enalapril es un dato relevante. La epistaxis, por supuesto, ese es su motivo importante de consulta. Ahora, como hallazgo, tengo que tiene su desviación septal, tiene mucosa un poco congestiva, con secreción, y también tiene perforación timpánica. Cuando ya hemos estado viendo los días anteriores cómo realizar el examen físico otorrinolaringológico, ¿no? Ahora, esto del examen físico, si bien es cierto, somos toda una unidad, pero nos enseñan por partecitas para enfatizarlo mejor y lo estamos disgregando para enfatizar mejor algunas cosas. Pero cuando veamos un paciente, lo tenemos que ver en conjunto. Ya decíamos, desde cómo entra, cómo habla, etcétera, le tengo que hacer, y su forma de hablar, de expresarse, de cómo entra, por ejemplo, ya me da el aspecto neurológico, ¿no? Viene lúcido, viene en coma, viene caminando, viene en silla de ruedas. Cuando me habla bien o me habla incoherencias, estará loquito, deficiente mental o está pues alucinando o entrando en coma, yo qué sé, ¿no? Entonces, miren ustedes que no es solamente que yo voy a mirar nariz u oído, etc.
Ahora, bien, yendo a la parte otorrinolaringológica, si bien es cierto, otorrinolaringología, ya estamos viendo en estos días que además tengo que examinar cuello, porque parte de las estructuras faringias, laringias están en el cuello. Tengo que revisar igualmente pares craneales porque tienen que ver con los órganos que estoy estudiando. Entonces, igual, pues en epistasis, ver si yo veo que el paciente está entrando a las justas y blanco como papel, pues inmediatamente lo acuesto, le tomo presión, pulso, de repente se me está chocando y ahorita me entra en shock hipovolémico, ¿no? Entonces, ir así viendo el conjunto, pero a su vez no descuidando los detalles. Decíamos, y lo hemos visto en los videos, que el examen otorrinolaringológico hay que examinar oído, nariz, garganta, cuello. Es muy común que el paciente venga, por ejemplo, por epistasis. Entonces, uno solo le mira la nariz, pero si le miras el oído, puedes tener hallazgos, ¿no? Como esto, de la perforación timpánica. Y ocurre muchas veces que no solo encontramos perforación timpánica, sino supuración del oído. Y uno le dice, pero está saliendo pus del oído, ¿desde cuándo? Ah, sí, desde que soy niño me sale pus del oído. O sea, que ya es tan crónica esa enfermedad que ya no le presta importancia, que ya para él es parte de su normalidad. Pero para nosotros, pues llama la atención y además es algo importante y que debemos darle un tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que son con este motivo de enfermedad y hay algunas cosas que pueden ser hallazgos. Pueden ser hallazgos sin importancia, ¿no? Yo encuentro que tiene, a ver, que un nevo en la cara, pero no se ve mal o no se ve nada, pues no le hago nada. Pero si veo que está supurando el oído, pues le tengo que incluso educar, decirle, no, es bueno que te salga pus por el oído, te vamos a dejar tratamiento, hay que hacerte el seguimiento, que no te entre agua y después veremos si de repente hasta hay que operar, ¿no? Muy bien, entonces, para eso es importante tener estos nuestros datos relevantes. Como les digo, por ejemplo, perforación de membrana timpánica no tendría relación con la epistaxis. Entonces, esa piecita correspondería a otro rompecabezas paralelo allí. La desviación septal podría contribuir un poco, quizás no, etcétera. Igual podría corresponder a otro rompecabezas, pero ahí está, existe. Entonces no podemos agarrar la pieza y tirarla, simplemente seleccionar a dónde corresponde cada una de las piezas de este rompecabezas. Entonces, súper importante saber identificar cuáles son las piezas con las que voy a jugar y en base a eso también poder incluso buscar qué piezas me faltan, ¿no es cierto? Bien, entonces también en esto de reconocer si pertenece o no al mismo rompecabezas sería pues los diagnósticos que ya puedan existir, ¿no? Hipertensión arterial, ya le hicieron el diagnóstico, además corroborado que estaba recibiendo tratamiento, que lo abandonó es otra cosa. Ahora de que me cabe duda, el paciente no sabe, me dijo que tiene principios de hipertensión, esa palabrita les encanta, tengo principios de hipertensión, principios de sinusitis, principios de no sé qué. Bueno, entonces para eso entonces yo corroboro que tómenle la presión, ¿cómo está? ¿Estará alta? ¿Estará baja? ¿Efectivamente tendrá o no? Ahora sabemos que la presión oscila en una misma persona en varios momentos del día que tiene un ciclo circadiano, entonces yo le pediré un mapeo de presión arterial. ¿Qué significa? Que a la enfermera le digo, o al familiar, si es que se va a ir a la casa, le tomas la presión arterial cada 6 horas y me anotas tal día, tal hora, tanto de presión arterial, y me haces un cuadrito, un listado de cómo está evolucionando esa presión arterial para corroborar si efectivamente es, no es, etcétera, y cómo hacer el manejo de este diagnóstico. Segundo, desviación septal. Ahí no cabe mucha duda. Yo ya estoy viendo ese tabique desviado y lo que mis ojos han visto, pues ya no queda más que corroborarlo, ya lo estoy viendo, ¿no es cierto? Ahora, en la epistaxis es el motivo de la consulta
estoy viendo que está sangrando, ahora más bien eso tengo que estudiarlo más, de dónde viene, cómo viene y conducta que tengo que tomar, que la vamos a ver enseguida. Entonces, en la ampliación de la anamnesis, por ejemplo, en la hipertensión arterial, para corroborar algún dato y mejorar el tratamiento, ¿no? Que cómo evolucionó, qué tratamientos hizo, está haciendo o no el tratamiento, etcétera, y le mando tomar ese ratito la presión. Como les digo, puede ser que ya se me esté chocando o puede ser de que su presión está alta. Entonces, si se me está chocando, le pondré pues cloruro de sodio, un AEGMACEL o sangre si hace falta. Y si está hipertenso, pues su captopril bajo la lengua, ¿no? El tabique desviado. Bien, esto primero que ya lo estoy viendo. Segundo, si le trae molestias, le tapa la nariz, le obstruye, hay gente que tiene desviaciones monstruosas, pero no le prestan atención o ya están tan acostumbrados que no les molesta y por menos quieren operarse, ¿no? En cambio hay otros de que tienen una desviación leve, pero sin embargo perciben gran molestia y bueno, pues al operarlos mejora el flujo respiratorio. Otro aspecto que también en esto de la desviación septal, cuando hay epistaxis, ustedes saben y veremos enseguida que uno de los tratamientos es el taponamiento. Entonces también ya teniendo en cuenta, está sangrando de este lado o del otro, la desviación me obstaculiza el taponamiento, entonces yo veré pues tapono más por arriba, por el costadito, por más arriba, por el piso, en fin, tratando de acomodarme y no lesionar el tabique, ¿no? No voy a hacer como a veces ocurre, ¿no? La profesora de otorrino me dijo que tenemos 7 centímetros de profundidad de la nariz y yo le meto mi pinza con la gasa 7 centímetros y me llevo de encuentro el tabique, el cornete, lo que encuentre, que no es la idea. Muy bien. Entonces, en cuanto a la epistaxis, pues cuándo empezó, con qué periodicidad, etcétera. Y en mi examen físico tengo que corroborar la hipertensión, le hago su mapeo, la desviación ya lo veo como es, hay distintas formas, solo es un espoloncito posterior, o solo es anterior, o es total, en fin. Y su epistaxis, de dónde me está sangrando, ¿no? Entonces, los diagnósticos diferenciales, a esto es lo que yo quiero que me hagan la diferencia. La diferencia es comparar. Yo comparo esto con esto y bueno, armar prácticamente el rompecabezas. Por ejemplo, la hipertensión arterial va con quiénes. Entonces, aquí pongo mis signos y síntomas, mis datos relevantes, mejor dicho. Mis datos relevantes. Entonces, aquí en el tiempo, ay, creo que he borrado bueno, no sé qué hice. Aquí. Ya. Entonces, tiempo de enfermedad. En este caso decíamos que tengo un día de tiempo de enfermedad, ¿no? Entonces, para la epistaxis, sí, eso puedo tener minutos o días. La hipertensión, probablemente en un día puede haberse descompensado esa hipertensión, ¿no? Ahora, algunos me han puesto y creo que Ops también lo ha mencionado, que puede haber una epistaxis medicamentosa, la epistaxis que puede deberse a tumor, muchos de ustedes me han puesto trauma, en fin, entonces, si por ejemplo es un trauma nasal de hace 20 años que le cause ese trauma, una epistaxis 20 años después, es un poco descabellado, ¿no es cierto? Pero si se hizo el trauma nasal hace 1 hora y hace 1 hora sangra, ahí sí hay estrecha relación. Bien, en cuanto al sexo, no influye que sea para epistaxis, que sea mujer, para hipertensión tampoco, para los medicamentos. En todos los casos podríamos tener la hipertensión, digo, el sexo, sea mujer o varón. La desviación septal, igualmente puede, bueno, no influye mucho, puede influir un poco en la epistaxis. La desviación septal en cuanto a la presión alta no influye.
A la epistaxis medicamentosa tampoco, a la epistaxis por tumor tampoco, al trauma nasal. La desviación podría deberse al trauma, ¿no? Bien, ahora, la secreción nasal en la epistaxis puede o no haber, en la hipertensión no tendría por qué haber secreción nasal, ¿no es cierto? Ni en los otros sí o no. Entonces, hacer este cuadrito diferencial. Por ejemplo, de desviación septal, ya hemos dicho que solo con ver lo que ya tiene, ya no necesito más, tiene ese diagnóstico. Le he tomado la presión, tiene hipertensión arterial. Ahora, ¿a qué cosas más suma o resta? Esos detalles son los que tengo que ir buscando sucesivamente. Entonces, la epistaxis es la sangre que procede de la nariz y de los senos paranasales y tengo que buscar la causa y la localización. Entonces, es importante que tengan en mente este cuadrito, ¿no? Que las causas de epistaxis, de causa local, vale decir, en la propia nariz, pueden ser traumáticas, no traumáticas. Entonces, yo ahí voy preguntando si lo han operado, si se ha golpeado la nariz, si se ha metido cuerpo extraño, si, bueno, en fin. Ahora, las causas no traumáticas, procesos inflamatorios, ¿no? Catarro, sinusitis, etc. Estos días ha estado con moco, ha estado sonando mucho la nariz, ha estado con su sinusitis, probablemente podría ser a eso. Causas tumorales, yo me fijo en la nariz, si no hay un tumor, un nasoangiofibroma, en fin. Bien, entonces la siguiente sería buscar causas generales o causas sistémicas que también pueden causar epistaxis. Entre ellas, procesos inespecíficos, fiebre tifoidea, sarampión, etc. Enfermedades cardiovasculares, que tenga hipertensión arterial, que tenga arteriosclerosis, que tenga algún tipo de patología cardiovascular. Tipo de causas de la coagulación, hemopatías, leucemia, hemofilia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, en fin, que pudieran alterar la coagulación sanguínea y eso predisponer a la epistaxis. Entonces, toxemias, endógenas, exógenas, aquí viene lo del consumo de fármacos. Es muy común, como dijo vuestro compañero, que en la hipertensión a veces les dejan aspirina, ¿no es cierto? O por otras razones les dejan warfarina, topidogrel, cualquier cosa, o el paciente que le encanta tomar vitaminas y por un tiempo prolongado se toma vitamina E, ¿no? Entonces, preguntar todos esos aspectos. Siempre a veces hay que sugerirles, como les digo, la aspirina ya la toman 20 años, ya lo notan, ya creen que es normal, ya no ni lo mencionan. Pero si está sangrando y le preguntamos, ¿usted toma aspirina? Sí, y en la emergencia el que lo vio no le ha suspendido la aspirina, entonces sigue sangrando y está incrementándose el sangrado. También es importante siempre preguntar ese aspecto en cuanto a las epistaxis. Y causas físicas, ¿no? De exposición al calor, al frío. Es común que las mamás digan, mi hijo sale a jugar al patio y empieza a sangrarle la nariz. O hemos llegado de Lima, que es un clima húmedo, caliente, aquí a la altura que es frío y seco y empezó a sangrar la nariz. Entonces, todos esos aspectos hay que averiguar e irnos ubicando. Entonces, en este caso, un factor de riesgo importante por la edad y por el antecedente tendríamos la hipertensión arterial. Entonces, con eso pues jugar nuestro cuadrito de diferencias y de cosas positivas para ver a qué corresponde. Entonces, nuestro diagnóstico ya sería hipertensión arterial, desviación septal, tiene una perforación de membrana timpánica, que ya la hemos visto. ¿Qué más? Bueno, la epistaxis, por supuesto, que es el motivo de la consulta. Y también podríamos, como ha dicho vuestro compañero, buscar y descartar hipoacusia, ¿no? Y dentro de las hipoacusias, que sea una hipoacusia conductiva o por la edad puede ser una presbiacusia. Muy bien, entonces, ¿qué hacer con eso?
si ya tengo este diagnóstico de hipertensión arterial, ver si está controlada o no, hacerle su mapeo. Si ya el paciente me llega casi en shock hipovolémico, no le voy a dar captopril, ¿no es cierto? Pero si por el contrario está con su presión alta, sí se lo voy a dar. El tabique desviado, en este momento no hay mucho que hacer, ya después se verá si se opera o no, aunque hemos tenido casos de que hay que hacer una septoplastía de emergencia si es que hay un sangrado importante y el tabique está totalmente desviado y no nos permite taponar, ver nada. Entonces, hemos tenido casos que hay que entrar a las 2, 3 de la mañana a hacerle una septoplastía solo para ubicar el vaso y poderlo taponar. El tímpano perforado, investigar más, porque será traumático. Puede ser de que el paciente diga, sí, hace 20 años me dieron una cachetada y me perforaron el tímpano. O desde que soy niño me sale pus del oído de cuando en cuando, entonces no le presta mayor atención, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, igual ver qué conducta tomo. En este momento nada, hasta controlarle el sangrado. Después le recomendaremos que no le entre agua en el oído, le haremos su audiometría, ver la posibilidad quirúrgica de repente para cerrar esa perforación. Y en cuanto a la pista, o sea, también es que decir, en base a mis diagnósticos, ver cuál es más urgente y sobre cuál de ellos puedo actuar o debo actuar concomitantemente, porque no voy al mismo tiempo operarle, bajarle la presión y controlar el sangrado. Entonces, hacer una prioridad con los diagnósticos que tengo. Muy bien, entonces en cuanto a la epistaxis, lo primero que tengo que hacer es ubicar de dónde está sangrando y en base a eso hacer mi tratamiento, sea local o sea tratamiento general. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta o algo que hayan puesto en su Sí, doctora. caso? Dime. Bueno, yo revisando la bibliografía un poco traté de asociar la perforación timpánica con la epistaxis y la rinorrea que presentaba el paciente, ¿no? Y en mis diagnósticos pensé en una otitis media aguda y asociado a una rinosinusitis. Y bueno, porque revisé que la primera causa de perforación no traumática de la membrana timpánica era la otitis media aguda, ¿no? Entonces, no sé si podría entrar dentro de los diagnósticos diferenciales de esa forma. Podría entrar, por supuesto. Entonces, pero como te digo, debe haber correlación. Si tú pensaste en eso, preguntarle. ¿Qué le preguntarías? A ver. Eh, yo le pregunté y también el examen físico estaba en busca de otorrea, ¿no? De secreciones en el conducto auditivo. ¿Qué preguntaste? Si había tenido hipoacusia, dolor en el oído, o si había tenido fiebre, también fiebre. Eso Ya. principalmente. Muy bien, y en los casos de otitis, bueno, muchas veces tiene que ver con o es secundario un proceso respiratorio, ¿no? Entonces preguntarle, estos días ha estado con moco, con fiebre, malestar, dolor de oído y corroborarlo con el examen. Congestión nasal, secreción, congestión de la membrana timpánica, que puede o no estar supurando, aunque no, pues si hay perforación ya tiene que haber supurado. En ese caso, ¿no? Entonces tiene que haber correlación. Entonces, ahora, si tú has asociado eso en nuestra conducta, ¿qué más faltaría? En el cuadro que yo he hecho no lo he considerado, pero habría que considerarlo. ¿Qué? ¿Cuál es el tratamiento de la otitis y de la sinusitis? De la sinusitis es antibiótico ¿Y de la y otitis? eh, se puede, bueno, en lo que yo revisé se puede utilizar antibiótico o puede haber también una resolución espontánea, al igual que Si la, está supurando, ya no se resuelve espontáneamente. Entonces, habría que darle su tratamiento antibiótico, además de lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Te da claro? ¿Queda alguna duda todavía? ¿Johan? no, doctor, tal vez una cosa más respecto a la perforación de la membrana. em, Sí. si bien normalmente, según lo que yo revisé,
hay como que la membrana se restablece espontáneamente, ¿no? Se recupera sola. ¿En qué casos? Porque mencionaba que también podía ir a un tratamiento quirúrgico. ¿En qué casos la membrana tendría que repararse quirúrgicamente? Ya. En el caso que no se cierre espontáneamente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se perfora la membrana timpánica? Puede ser una causa traumática. Lo más común es un golpe plano a nivel del oído, una cachetada, un libro, una pelota, algo que haga ese efecto de que la presión, ¿no? Empuje fuertemente el aire en ese conducto y no tiene por dónde escapar, entonces rompe la membrana timpánica. Entonces es común eso. Y por cierto, suele ser muy común de que a eso a uno le den una cachetada y al rato se siente sordo, le sale un poco de sangre a veces, y el paciente se mete leche, orines, gotitas, cosas, entonces peor lo sobreinfecta. Entonces depende del tamaño, ¿no? Si es una perforación grande, puede no cerrar espontáneamente. Si es una perforación pequeña y lo cuido, que no me entre nada en el oído, no estar haciendo maniobras de valsalva para estar empujando el aire en el oído, si lo cuido, eso puede cerrar bastante bien en unos 10, 15 días. Los niños tienen mayor capacidad de regeneración. Si es en un niño, si es en una persona joven, se restablece mucho más rápido que fuera en una persona anciana. A ver, ¿qué más influye? El tamaño, si es pequeño, pues se cierra más rápido que si fuera grande, y los efectos concomitantes. Si es que se sobreinfecta, pues las posibilidades de que se reepitelice también va a ser más difícil. En un niño que le dé una otitis media, supura, le doy su tratamiento, eso puede cerrar, pero si no le doy buen tratamiento, si es que siguen las causas, se repite una y otra vez la otitis, entonces esa perforación ya no va a tender a cerrarse. No sé si responde a tu pregunta. Depende del tamaño, de las complicaciones, del tiempo de evolución. Sí, doctora, muchas Ah, gracias. ¿ya? Entonces, no en todos se cierra, ni en todos queda abierto. No en todos hay que operar y en algunos, bueno, sí hay que operarlos. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, Doctora, dime. sí, por favor. ¿Puede la persona vivir con perforación auditiva del tímpano? Claro, claro que sí, y muchísima gente vive y anda por ahí, que incluso teniendo la posibilidad de operarse no se opera porque no quiere, tiene miedo, o bueno, por X razones, pero sí, hay mucha gente que vive con el tímpano perforado. Ya, doctora, Doctora, gracias. buenos días. Hola. Y una consulta más. Por ejemplo, en nuestro caso clínico nos menciona que membrana, a mí me hace entender que están las dos membranas timpánicas perforadas. Y es posible que la paciente tenga las dos membranas timpánicas perforadas y no tenga hipoacusia o algún síntoma. Ya, sí, hay personas que tienen los dos tímpanos perforados, sobre todo en las otitis medias crónicas, en personas un poco descuidadas, ¿no? Entonces sí, puede haber una perforación bilateral. Pero en el caso clínico creo que no, pero bueno, no. Muy bien, a ver, si no hay más preguntas, seguimos. Entonces, de la epistaxis, ya vamos a ver más a detalle las causas de la epistaxis, que son importantes reconocerlas. Este cuadrito ya se los he mencionado para saber cuál es la causa y en base a esa causa tengo que hacer también el tratamiento, sea local, o sea, propio de la nariz, y el tratamiento sistémico. A ver, entonces, en el caso de una epistaxis anterior, ¿qué significa anterior? Que es de la parte anterior de la nariz. En el altísimo porcentaje de pacientes, el sangrado procede del famoso área de Kieselbach, que está en la parte del septum anterior.
¿Y cómo se trata eso? La mayoría de ustedes, muy bien, vamos a hacer una cosa. A ver, todos préndanme sus cámaras. ¿Han tenido alguna vez epistaxis? A ver, ¿quién de ustedes ha tenido epistaxis? ¿O ha visto? Sí, doctora. Ya, muy Doctora, bien. ¿Qué ha hecho? yo- ¿Qué ops? ¿Cómo así? ¿Cómo fue su epistaxis? Fue por un golpe y me tuve que agarrar entre las dos. Eso, muéstrame, ¿qué te agarraste? Ay, ahorita mi cámara no funciona. Un momentito, por favor, voy a cambiar de dispositivo, si no le Ya, dejo muy la bien. tarea a otro A compañero. ver, alguien más que me iba a decir, a ver, ¿qué le recomiendan o qué han hecho cuando hay epistaxis? A ver, Johan. Creo que lo más común, doctora, es que te dicen que te pongas un taponcito, ¿no? De papel higiénico y que levantes la cabeza y te aprietes por acá en el dorso de la nariz, ¿no? Hagas presión. Ya. Miren dónde está apretándose Johan. ¿Estaría correcto o no? A ver, ¿qué dice Maybel? Doctora, lo que tengo entendido es presionarse por debajo de la estructura ósea, en sentido Miren diagonal. miren la diferencia, cómo está presionando la nariz Maybel y cómo lo hizo Johan. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. ¿Qué más? A ver, ¿qué dice Nila? Por tengo entendido, no es recomendable ponerse en esa posición, ¿no? Porque puede aspirar el paciente. No te escucho muy bien. ¿Esa posición es recomendable o no es recomendable? No, hasta donde tengo entendido no es recomendable, doctora, porque el paciente se puede aspirar, ¿no? Si es una persona mayor, por ejemplo. Ya, bien. A ver, ¿qué dice David? Eh, ¿Cómo se presiona la nariz? ¿Cómo cohibes el sangrado? Mayormente cuando tengo epistaxis o sangrado de nariz, primero, como mencionó Johan, los tapones en la fosa nasal, también el poner esta posición y aprieta de esta manera la nariz, doctor. Bueno, no veo bien qué parte de la nariz te aprietas, pero bueno, ya lo han mostrado Johan y Maybel dos opciones. Ya, muy bien. Marjorie, ¿qué dice? Doctora, yo creo que apoyo más a la posición de Maybel, ya que para la región de Kieselbach se podría presentar en la región anterior, entonces teníamos que presionar esa zona para poder así evitar que el sangrado continúe, ¿no? Ya, perfecto. A ver, ¿alguna otra opinión y o experiencia que hayan tenido? Doctora, yo tuve epistaxis recurrentes y tuvieron que cauterizarme para que ya no sangrara, ¿no? Esa fue la única solución porque igual esta medida no me ayudaba mucho. Paraba un rato, pero al día siguiente igual. Un rato. Muy bien, buen dato. Muy bien, entonces, a ver, voy a volver a presentar mi pantalla. A ver. Muy bien, ¿se ve mi pantalla? Sí, doctor. Ya. Muy bien, entonces la primera medida ante una epistaxis es comprimir las alas de la nariz contra el septum nasal entre 5 a 10 minutos. ¿Por qué entre 5 a 10 minutos, Gary? Porque, doctora, es el tiempo en que demora la sangre en coagularse. Perfecto, es el tiempo de coagulación y sangría que tenemos para pues subir a que se haga un trombo ahí en la boca del vaso y deje de sangrar. Muy bien. Entonces, miren, la posición, lo ideal es más bien esto, inclinado hacia adelante y comprimir la nariz como está haciendo aquí en la figura. No tirarse para atrás, ¿por qué? Porque por gravedad la sangre más bien va a ir a la boca. Y hay gente que es muy susceptible, es muy asquienta o va a estar con molestias en la garganta y escupiendo, o se va a tragar la sangre y después va a tener hematemesis o defecar sangre, ¿no? Entonces, lo mejor, lo más correcto para contribuir a la hemostasia y moleste menos, porque es incómodo irse tragando sangre, es hacer esto, inclinar más bien un poquito adelante y comprimir las alas de la nariz. Ahora, la compresión, miren, si yo comprimo aquí arriba en el vértice sobre los huesos propios de la nariz,
no voy a causar de ningún efecto sobre la epistaxis, porque la epistaxis, ¿qué cosa es? Es sangrado procedente de aquí adentro. Entonces, si yo estoy presionando arriba los huesos propios, no causo ningún efecto, a menos que la herida estuviera aquí, en esta zona, debajo de los dedos en la piel. Pero el hueso no lo voy a poder aprisionar y no voy a causar ningún efecto dentro de la nariz. Entonces, esta maniobra está muy mal hecha. Y por cierto, la mayoría de la gente lo hace. Lo que hay que hacer, sí, como lo hizo Maybel y como lo están viendo aquí, comprimir las alas de la nariz contra el septum nasal, y en esa zona es donde está el área de Kisselbach. Miren, está súper comprimida las alas de la nariz. Perdón, chicos, un momentito, por favor, 5 minutitos. ¿Aló?
Ya. Hola chicos, ¿están ahí? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Discúlpenme, era una llamada Estamos, urgente. doctorita. Tratamiento de mis papás. Muy bien, entonces hasta ahí queda claro, ¿no es cierto?, de cómo debe presionarse la nariz y también inclinarse pues hacia adelante. Tirarse hacia atrás realmente no tiene mucho sentido, y es más, antes decía, no te tienes que tirar para atrás y levantar la mano, no sé cuál de ellas, eso no tiene sentido. ¿Para qué? Mejor un poquito adelante y comprimir las alas de la nariz. Muy bien. Y si falla ese método, si el tipo de sangrado es mucho más intenso, perdón. Hola. ¿Qué tal, Elvita? ¿Cómo estás? Ya. ¿Ya? Hoy día, ¿y tiene todo? ¿A qué hora? Tendría que ser 11:30 más o menos para poder ir. Claro, porque a las 2 de la tarde tengo clase. O en todo caso, o mejor, después de eso, sería a las 5. Ya, mejor 5 de la tarde, más tranquilo. ¿Ya? Ya. Ya, pero sí acepto, o sea, solo. Me confirmas, Elvita, estoy. ¿Ya? Listo, ok, chao, chao. Ay, discúlpenme, chicos. Un asunto urgente de mis papás. Bien, entonces, si es que con comprimir las alas de la nariz no es suficiente, o por cierto, también mientras nos preparamos nuestras cosas para cauterizar o taponar o etcétera, entonces que el paciente haga esa maniobra de comprimir las alas de la nariz y ligeramente agachado adelante, ¿no? Y con una riñonera, algo, porque a veces el paciente siempre va escupiendo. Bien, si es que eso no diera resultado, pues entonces pasamos a las cauterizaciones. Por cierto, a ver, ¿qué significa cauterización, Rodrigo? Es como sellar, podría ser. Ya, sellar, pero algo más, otro término más
que describe mejor. Quemar. ¿Perdón? Quemar. Quemar, eso. Entonces la cauterización es una quemadura. Voy a quemar la boca del vaso que está sangrando o ese área que está sangrando. Ahora, esta quemadura la puedo hacer de forma química. Existen elementos químicos, el nitrato de plata, ácido tricloroacético, ácido tánico, etcétera, con las que puedo hacer la cauterización, o la chispa eléctrica, pues no, con el electrocauterio que ustedes lo conocen. Lo primero para hacer eso, primero tengo que ubicar el lugar de donde está sangrando. Miren ustedes aquí en la figura, esta zona donde están los pelitos es el vestíbulo nasal y aquí empieza la mucosa y ahí está el área de Kieselbach. Entonces, en algunos casos se ve como en este y veremos otros, los vasos bien nítidos. Ahí parece un arbolito rojo que pueda estar sangrando. Entonces, ubicar de dónde es el sangrado y según eso, pues mojo un pequeño hisopito o algo con la sustancia química que voy a cauterizar y presionar la boca del vaso que está sangrando, ¿no? Si no logro ubicar de dónde está sangrando, pues va a ser imposible hacer la cauterización. Y por cierto, es algo muy típico, ¿no? El paciente llega sangrando a la emergencia, ni le toman la presión, ni lo miran, ni nada. Dicen, vayan a que lo cauterice el otorrino. Entonces, muchas veces el paciente ya viene con esa expectativa. Si el sangrado es profuso, no logro identificar de dónde está sangrando, pues va a ser imposible cauterizarlo, porque lo primero que tengo que hacer es ver de dónde es y en ese punto cauterizar, porque no le voy a echar pues un montón de nitrato y quemarle toda la nariz, eso es imposible, le haría mucho más daño y no cauterizaría lo que corresponda. Y también tener en cuenta de que el líquido con el que está mojado este hisopo no esté demasiado chorreando, porque si no voy a quemar un área mayor al que necesita y voy a lastimar, porque no es una cosa inocua, es una quemadura, es una herida que le voy a ocasionar. Miren, en esta otra figura se ve más nítido el arbolito rojo ahí, no sé si lo ven bien, del área de Kieselbach. Y si yo le pongo la sustancia cáustica, pues miren, queda ahí la quemadura. Generalmente es blanca o puede hacerse un poquito negruzca. Bien, entonces, si no tengo acceso a los elementos para cauterizar, o no es suficiente porque el vaso puede ser muy grande, o el área muy grande, o no logro ver de dónde está sangrando, entonces en ese caso recurro al taponamiento nasal anterior. Alguno de ustedes me ha hablado de los taponcitos de papel higiénico. Bueno, es una medida por pereza de comprimir, etcétera, pero no siempre es muy positiva. Primero porque al sacarlo me pueden quedar pedazos de papel higiénico y ocasionar el cuerpo extraño, como decíamos del señor de hace un par de días. Entonces puedo causar infección. O si el papel a veces es muy duro o alguna cosa, incluso puedo lastimar más e incrementar el área de sangrado. Entonces lo ideal es hacer un taponamiento nasal anterior. Bien, ahora hay muchas formas de hacerlo, desde lo que me están diciendo que puede hacer un papel higiénico, una torunda de algodón. Existen elementos en el mercado, por ejemplo, que se llama Merocel. Esto es como un cartoncito que yo lo introduzco y con la humedad de la nariz o lo puedo mojar con agua, cloruro y con eso se hincha. Entonces ese efecto que se hincha tapona. Como su nombre dice, tapón es ocluir toda la luz, ¿no? Tapón es algo que ocluye todo un espacio. Entonces, vamos a hacer el taponamiento. Si tuviera acceso al Merocel, suele ser bastante fácil, bastante rápido, solo que a los pacientes no les gusta porque les resulta un poco caro. Muy bien, y si no tenemos eso, sí, en todas partes tenemos acceso a un pedazo de mecha nasal que podemos utilizar. El Merocel, les reitero, es como un cartoncito que con la humedad se hincha y el efecto ese de la hinchazón hace pues la compresión del vaso que estuviera sangrando. Entonces, miren, se pone así, paralelo al piso nasal,
no lo van a poner mirando hacia arriba, porque si no ya el efecto va a ser indeseado, igual que el hisopado que hacen para el COVID ahora. Si apuntan para arriba, pues van a irse hacia el techo de la fosa nasal y el efecto no es el esperado. El tapón o el hisopo, en el caso de la prueba de COVID, tiene que ser aquí paralelo al piso nasal. Muy bien. Y lo más común y lo más accesible que tenemos todos es pues la famosa mecha nasal, ¿no es cierto? Esta gasita delgada y bastante larga para poderla introducir en la nariz. Es importante que también piensen en eso, que la mecha debe ser más o menos así, de 1 centímetro de ancho. Porque a veces en la emergencia, yo qué sé, tienen una estampilla o tienen la gasa mediana y tremenda gasa, tratan de meterla, no va a entrar. Y es común de que solamente le logran ahí taponar el vestíbulo nasal, que resulta ser un taponamiento sumamente ineficiente. Entonces, para hacer un buen taponamiento es necesario siempre, ya lo hemos dicho, una fuente de luz. Una fuente de luz para ver de dónde está el problema, ver qué hago y también ver cómo quedó. Hablábamos ayer del cuerpo extraño, igual tengo que ver dónde está, tengo que ver lo que hago y después volver a ver para ver cómo quedó. Puede haber quedado laceración, puede haber quedado otro cuerpo extraño, en fin, entonces siempre es importante ver antes, durante y después. Entonces, en este caso voy a usar un espéculo nasal. Si tuviera una pinza bayoneta es genial por su forma y la punta que es larga. Las mechas que estamos hablando y puede ser algún anestésico local. ¿Cómo hago este taponamiento nasal? Entonces, taponamiento, como su nombre dice, es llenar. El objetivo es llenar toda la fosa nasal para ocluir el vaso que esté sangrando y pues permitir de que haga el tiempo de coagulación, sangría, cicatrización que debe hacer una herida. Entonces, ¿cómo colocamos un tapón anterior? Primero esta gasita, si hay tiempo, a veces es muy rápido que tengo que hacer y no me da tiempo. Si es posible, la gasita la empapo un poco con alguna sustancia oleosa y antiséptica para que resbale más rápido y también para que no se infecte, porque voy a meter un cuerpo extraño que va a estar un tiempo ahí en la nariz. Entonces, al colocar el tapón, debo tener en cuenta de que los cabos, estas puntas del tapón, ambas puntas queden hacia afuera. ¿Por qué? Si esta punta la pongo hacia atrás con los movimientos del velo del paladar y la posición del paciente, esto puede caer hacia la boca y pues va a ir molestando algo en la faringe y muchas veces el paciente logra sacarse la mecha a través de la boca. Entonces suele ser sumamente incómodo y el paciente se asusta mucho, por supuesto. Entonces, las dos puntas tienen que estar hacia afuera. Entonces, voy colocando así como un acordeón, haciendo presión para rellenar bien y que quede totalmente taponado. Entonces, miren, el ancho de la mechita pues tiene que ser más o menos para no dificultar el proceso de introducción del tapón y hacerlo siempre que los cabos queden hacia afuera, ¿no? Entonces, formar un acordeoncito ahí bien apretado que ocluya toda la fosa nasal. Ese es el objetivo del tapón nasal anterior. Como todo, tiene sus complicaciones, ¿no? Que en el proceso, primero, puedo causar una sinusitis. A ver, ¿por qué una sinusitis? ¿Quién me dice? Porque es un cuerpo extraño de todas formas y tiene Perfecto, ¿qué predisposición más? a infectarse. Muy bien, y algo más. ¿Qué más? ¿Qué va a hacer ese cuerpo extraño, fuera de ser algo extraño? Como lo tengo que taponar, ¿qué cosa Aumenta la más? presión dentro de los senos paranasales, doctor. Más que eso, ocluyo los ostiums de los senos paranasales y al taparle el hueco por donde debe salir el moco, pues los mocos se van a acumular ahí y se forma un caldo de cultivo para que se sobreinfecte, ¿cierto?
Entonces, la presencia de ese cuerpo extraño predispone a la sinusitis. Igual, si es que yo, pues no sé, tapón o hago movimientos bruscos, puedo lacerar la mucosa, aumentar el sangrado, puedo producir sinequias posteriormente, puedo lastimar la columela o las alas nasales. Entonces son efectos que tenemos que tener en cuenta. Por cierto, en esto de la laceración de la mucosa y en reiterarles de que hay que ver lo que uno hace, es sumamente importante. Les contaré una anécdota de que hace algunos años, la historia, viene el papá con su niño, el niño como de 9 años. Y el señor dice, mi hijo estuvo resfriado y vamos a parar un ratito. Entonces lo llevé a la consulta, al hospital tal, lo taponaron y desde que lo taponaron empezó a sangrar peor. Entonces me vi obligado, dice el papá, a llevarlo a una consulta particular. Ahí la doctora lo vio, le ha curado, le ha hecho más taponamientos y lo manda aquí, ¿no? Estábamos en el hospital del seguro y lo traigo porque mi niño es asegurado. Entonces tenía la nota de la doctora que lo vio y decía descartar nasoangiofibroma. Entonces, bueno, le tomamos tomografía, no era un nasoangiofibroma, pues al revisar, hacer su endoscopía nasal, lo que nos dimos cuenta, habrán visto ahí en las figuritas de la anatomía, ¿no? Que el cornete es como una salchicha, como un tubito. Entonces, que la persona inicial que lo había taponado lo ha hecho de una forma tan brusca que había partido el cornete y lo había evertido. Entonces, por eso empezó a sangrar más. Y cuando lo vio la doctora, la segunda persona, vio pues un lecho sangrante, cruento, abundante, y pensó en que podría ser un nasoangiofibroma. Pero viéndolo, como les digo después, era que la primera persona que le hizo el tapón le hizo una maniobra tan brusca que le partió el cornete. Y encima lo volteó. Entonces, bueno, pueden haber esas complicaciones. Por eso es importante ver lo que hacemos y ver cómo queda. En otros casos, pues igual le meten el tapón muy, no sé, inadecuadamente, que perforan el tabique, ¿no? No se dan cuenta, no ven que el tabique está desviado y lo hacen con gran fuerza y perforan el tabique nasal. Muy bien, entonces vamos a ver este videíto de tapón nasal. Abriremos el vestíbulo nasal con un microscopio e introduciremos el merocel siguiendo la dirección del suelo de la fosa nasal. Hay cierta tendencia a introducir el taponamiento hacia arriba. Miren lo fácil que es poner el merocel y tiene la ventaja de que no se pega como sí suele hacerlo a veces la gasa. Al retirarlo sale muy fácil, sin lastimar la mucosa, sin pegarse, y además tiene ese hilo de reparo que pues ayuda muchísimo para evitar el sangrado, ¿no? O facilitar el retiro. Puede tardar un poco en hincharse. Después fijaremos las sedas del merocel al dorso nasal con un esparadrapo, con strips, siempre con holgura para no hacer una lesión por el movimiento. Miren, en caso que hagan esto por alguna razón o con alguna cosa, siempre cuidar, como está haciendo aquí, hacerlo flojito, que no apriete la columela y no traccione las alas, porque si no, ahí puede haber complicaciones bastante severas. Entonces hay que cuidar eso. A ver este otro videito para ver cómo se hace el taponamiento nasal anterior. En este caso con gasa. Para realizar un taponamiento nasal anterior con gasa, si somos diestros, cogeremos el rinoscopio con la mano izquierda y la pinza con la mano derecha. La
gasa la cogeremos a unos centímetros del extremo, de manera que al comenzar el taponamiento el cabo nos quede fuera de la nariz. Así evitaremos que el extremo del taponamiento caiga por la rinofaringe y asome en la orofaringe, lo que es bastante incómodo para el paciente. Comenzaremos introduciendo el taponamiento en la parte posterior de la nariz y acomodándolo al suelo de la fosa nasal. Así veis que con la primera vuelta del taponamiento el extremo queda fuera de la nariz. Luego cogeremos bastantes centímetros de gasa para volver a introducirla al fondo de la fosa nasal sobre la primera vuelta del taponamiento. De esta manera introduciremos la mayor cantidad de gasa posible de manera ordenada en la fosa nasal, siempre de atrás adelante y de abajo arriba. Entonces, miren, presionando bien y bien profundo es lo ideal de poner el tapón, ¿eh? Y miren, después de terminar de poner el tapón, ponerle un apósito en la parte externa con un esparadrapo. Miren ahí la gasita. Y esa gasita final se fija con un esparadrapo. A ver. ¿Por qué crees que le ponemos ese tapón o ese apósito externo Nila? ¿Qué objetivo tiene? Doctora, uno sería y otra quizá para que el paciente no... Te escucho entrecortado, no se entiende. Ahora, doctora, ¿me escucha mejor? Creo que sí, a ver. Doctora, sería uno para que esté estéril la zona en la que se ha puesto la gasa dentro de la nariz y otra sería para que el paciente no se manipule, ¿no? Ya. A ver, ¿alguien tiene otra idea? Doctora, para que no entre líquido, tal vez. Y se puede infectar. Entre.
Ajá. O para que, ¿Por qué como entraría dices, líquido? no, pues tal vez el paciente al asearse la cara puede entrar algo de líquido por ahí, de agua, podría Pero ser. si le voy a poner una gasa y si se lava la cara, se va a mojar la gasa. Bueno, a ver, una idea. ¿Otra? Doctora, puede ser también para aliviar el dolor y como una barrera de protección para que no se infecte. Mm, a ver, aliviar el dolor. ¿Por qué le aliviaría el dolor una gasa puesta ahí sobre la nariz? Y para que no se infecte, para eso le he puesto a la gasita un poco de furacin o alguna sustancia oleosa. Doctora, ¿podría ser para que evitar que salga contenido y en caso de que manche la zona, quitarla y asearla, ¿no? Esa zona, o sea, para que no tenga molestias el paciente. Ya, ahí está más cerca. A ver, ¿alguna otra idea? Tibio, tibio, como dicen ahí en el juego. ¿Qué más? Doctora, también podría ser para que el paciente no se lo saque porque le va a incomodar, porque también va a producir estornudos. Ya, más tibio. Muy bien. Miren, primero ponemos esa gasita allí. Como dice Gary, a veces sale un poquito ahí un cabo del tapón, entonces va a estar incomodando y el paciente mismo puede terminar de sacarlo. Segundo, hemos introducido un cuerpo extraño. Entonces, la reacción del cuerpo extraño, ya lo hemos dicho hace unos días, es estornudo y rinorrea. Entonces, va a empezar a producir más moco de lo normal y va a empezar a estornudar. Entonces, en un estornudo se puede salir pues todo el tapón y si sangrara, tengo que volver a ponérselo, tiene que aguantarse mayor dolor, mayor incomodidad, mayor riesgo de laceración. Si lo vuelvo a poner, ¿no? Y también a la rinorrea, entonces los mocos van a estar chorreando. Entonces le pongo ahí su apósito para que absorba ese moco que va a producirse. Incluso al paciente le puedo decir, esta gasa externa la puede cambiar y le pone otro esparadrapo para que esté ahí sujeto, pero las gasas de adentro no hay que retirarlas, ¿ya? Entonces el objetivo es ese, fijar el tapón para que no se vaya a salir cuando estornude y también para que contenga un poco la rinorrea que va a incrementarse. Ahora, referente a la infección que habló Maybel, un tapón anterior, dependiendo del tipo de sangrado, de cuánto, etcétera, generalmente lo dejamos 24 a 48 horas. Si vamos a dejar ese cuerpo extraño mayor a 24 horas, hay que darle su tratamiento antibiótico profiláctico a una sinusitis, por lo que ya estamos diciendo, por la introducción del cuerpo extraño y porque estamos ocluyendo los ostiums de drenaje de los senos y ahí va a quedar moco acumulado. Muy bien, ahora, hemos dicho que el tratamiento de la epistaxis debe ser local y sistémica. El local sería colocar el taponamiento, cauterizar, evitar que siga el sangrado. Y el sistémico sería uno, en el caso de prevenir de que se infecte. Y segundo, pues manejar el aspecto de fondo, ¿no? Si es que esas por medicamentos, suspender pues la aspirina, disminuir la warfarina. Si es por plaquetopenia, ponerle plaquetas. Si es por, resfriado, tratar eso. En fin, entonces tratar la causa básica de esta epistaxis. Muy bien, hasta ahí alguna duda, pregunta. Sí, doctora. Sí, doctora, por favor. Dime, Roja. No, Maybel, adelante, Maybel. Gracias, Johan. Doctora, ¿tenemos alguna contraindicación para poder cauterizar al paciente? Y mi otra pregunta, por favor, antes de ¿qué medida podría tomar si es que no encuentro un vaso visible para cauterizar, no encuentro el lugar y no me han funcionado los tapones? ¿Qué podría hacer con la paciente? Por favor. Ya. A ver, tu primera pregunta era contraindicaciones. Entonces, contraindicaciones propiamente no, pero sí,
por ejemplo, la causa, ¿no? Es importante. Si el paciente está con plaquetopenia, un niño, por ejemplo, con plaquetopenia, primero, el niño siempre es poco colaborador. Segundo, la plaquetopenia o si hay alteración de los factores de coagulación, entonces al hacer una cauterización es una quemadura, es una herida. Entonces muchas veces puedo cauterizar el vasito, pero alrededor causo otra pequeña herida y como no tiene factores de coagulación, voy a incrementar el área de sangrado. Entonces, en estos niños, en estas personas que tienen alteraciones de la coagulación, sea leucemia, sea plaquetopenia, sea, bueno, cualquiera de ellas, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Podría hacerse, pero yo, por ejemplo, bueno, le puedo cauterizar, o mejor, yo prefiero ponerle algo que no lastime y que produzca la coagulación. Podría ser un hemocolágeno, un Surgicel, por ejemplo, antes de cauterizarlo, ¿no? Entonces hay que tener, más que contraindicación, mucho cuidado cómo lo hacemos y en quién lo hacemos. Otro aspecto importante entre las complicaciones es la perforación. Si yo hago muy enérgica mi quemadura, y peor si es con el electrocauterio, puedo perforar el tabique. O si le cauterizo de un lado y a la misma altura le cauterizo del otro lado, también voy a crear una perforación. Entonces, y la indicación más bien es ver de dónde sangra. Si es que no veo de dónde sangra, que puede ocurrir y ocurre frecuentemente, por eso el taponamiento nasal, que debe ser profundo y bien llenado, para que esté donde esté el vaso, tratar de ocluirlo. ¿Ya? Y si no responde con esas medidas, mañana veremos los otros tipos de taponamiento y o medidas que hay que tomar ante una epistaxis. Gracias, doctora. ¿Otra duda o pregunta? Sí, doctora, en caso de hacer el taponamiento anterior con el Mericel o con las gasas, ¿cuál es la frecuencia de recambio de las gasas o del Mericel que tenemos que hacer para evitar infecciones? Buena pregunta. Ya, mira, lo que se cambia son los apósitos nasales. Esta gasita que yo le pongo afuera, que se manchó, se ensució, etcétera, eso es lo que yo cambio. Pero si un tapón está bien puesto, yo no lo cambio 24 o 72 horas, ¿ya? Hasta que deje de sangrar. Por ejemplo, en las cirugías, nosotros lo dejamos generalmente 48 horas el tapón. Incluso un indicio muy importante de cómo va el proceso del sangrado es ver la gasita, ¿no? En un posoperado, por ejemplo, yo le pongo ahí el bigote, le llamamos el apósito ese. Entonces, las primeras horas, incluso la gasa externa, este apósito, se va a manchar de una sustancia amarilla porque el tapón le puse con furacil. A las horas ya va a estar más hemático, ¿no? Entonces, al día siguiente que le cambio el apósito, voy a mirar cómo están las gasitas de adentro. Normalmente están ahí medias rojitas, un cero hemático, ¿no? A las 48 horas, esa gasita ya va a estar blanca, blanquita como la puse. Entonces, si la veo así, ya me da un indicio de que pues el sangrado ha cohibido. Segundo, al retirar el tapón, empiezo a retirar lo último que puse, ¿no? Lo que está arriba, no voy a empezar a jalar del piso, que es lo que está más presionado, voy a lastimar más, hacerle doler, etcétera. Sino sacar lo último que entró, va a ser lo primero que sale. Entonces empiezo a retirar mi gasita y si yo veo de que empieza a manchar o veo que hay tendencia al sangrado, ahí corto y ahí paro. Porque si lo saco todo y sigue sangrando, tendría que volver a taponar y, como les dije hace un momentito, es más dolor, más riesgo de laceración, más complicaciones. Entonces, el tapón lo ideal es dejarlo hasta que deje de sangrar. Generalmente 24, 48, 72 horas. Lo que se cambia es el apósito externo. Eso sí lo puedo cambiar N veces. ¿Responde a tu pregunta? ¿Queda alguna duda? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, jóvenes, si no hay más dudas, más preguntas, entonces nos vemos mañana.
Doctora, disculpe. Y por ejemplo, en la epístasis posterior también de igual manera está indicada este taponamiento. Lo vamos a hablar mañana, el taponamiento posterior y la epistaxis posterior. ¿Ya? Ya, doctora, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana.